Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, daros las gracias por estar aquí. Sé que lleváis toda la semana en Celanova y ya las fuerzas y los ánimos están un poco menguados. También pediros disculpas porque mi compañera Belén Sousa en estos momentos estaba presentando un proyecto en Baleares y no fue imposible hacer coincidir la agenda para que ella pudiese estar hoy aquí. Yo, aparte de impartir docencia en la Universidad de Vigo, en el Departamento de Didáctica, soy profesora de infantil y orientadora en un centro educativo. Y entonces, desde la constitución del centro teníamos claro pues un poco el lema de este congreso, que era socializar desde, con y para el patrimonio. Es muy habitual que descuidemos o invisibilicemos el papel de las familias en los centros educativos. Los docentes habitualmente nos quejamos de que las familias no participan en el proceso educativo de sus hijos y de sus hijas. Entonces, queríamos, con el patrimonio, buscar elementos que cohesionasen y que permitiesen el desarrollo de las competencias clave tan en boga con la legislación educativa actual, tanto con la LOE como con la LOMCE. Sí o sí tenemos que desarrollar competencias clave con nuestro alumnado y sí o sí tenemos que implicar a las familias en el proceso educativo. Para ello, lo que tratábamos era de crear relaciones efectivas y positivas entre los bienes culturales y las personas que rodeaban a esos bienes culturales. Es muy habitual que los profesores y profesoras de los centros educativos ni siquiera sean habitantes de esa zona geográfica y, por lo tanto, pasan un año y otro año en ese contorno geográfico, en ese contexto social y cultural y, sin embargo, prácticamente no conocen esa realidad. Y, por lo tanto, era bueno vincular a las familias con este proceso educativo para descubrir el patrimonio que nos rodeaba, para conservarlo, para poder protegerlo y para poder respetarlo. Existen teorías diversas y de expertos que nos recomiendan realizar esa integración total y sin reticencias de las familias. Para eso debemos cambiar y debemos compensar desigualdades. Y desde los centros educativos compensar desigualdades no solo del alumnado, sino también de sus padres, de sus progenitores y también de la ciudadanía que nos rodea. Para eso debíamos tener cambios en el paradigma educacional y debíamos hacer un programa cognitivo, participativo, competencial y emocional que contemplase la necesidad de conocer y relacionarse con los progenitores para promover la cohesión de grupo. Ahí os hago una referencia sobre la LOMCE y a nosotros en nuestro centro educativo le dábamos muchísima importancia a lo que Laff y Wenger nos hablan sobre el aprendizaje situado. Para ello tenemos que aproximar las tareas educativas a las prácticas sociales y a las prácticas culturales y también integrar de las distintas formas del currículum, formal, no formal e informal, para hacer un compromiso escuela-familia. ¿Cómo vinculamos las familias con el proceso educativo? Bueno, pues a principio de curso nos reuníamos con las familias, cada aula del centro tenía unos representantes y nos descubrían el patrimonio de cada zona, de su aldea o de su parroquia. Tenemos la suerte de que nuestro centro educativo tiene las aulas dispersas por todo el Ayuntamiento de Tui. Entonces, tenemos una diversidad cultural y una diversidad patrimonial muy enriquecedora.
Después de esa puesta en común y donde poníamos encima de la mesa cuáles eran los recursos patrimoniales y los recursos artísticos y los recursos naturales que tenía cada parroquia o cada aldea, decidíamos qué íbamos a trabajar o en qué nos íbamos a centrar ese curso escolar. Después de esa toma de decisiones conjunta y colaborativa entre docentes y familias, y también deciros que en muchas ocasiones personas de la aldea se incorporaban a nuestro grupo de trabajo y de toma de decisiones, tendríamos que hacer con esa temática un tratamiento global e interdisciplinar. Y como el tiempo es muy corto, os pongo ahí un ejemplo. Si decidíamos que ese curso escolar íbamos a trabajar con el agua, nos íbamos a centrar en molinos, en fuentes y en lavaderos. Estos dos recursos patrimoniales nos iban a servir como, entre comillas, disculpa o como elemento integrador o elemento dinamizador para desarrollar todas las áreas del currículum y las 7 competencias básicas, 7 con la LOMCE, 8 con la LOE. Y entonces, a través de esa temática, hacíamos como un recorrido de cantidad de ríos y regatos que nos bañaban, cuáles eran comparación y estimaciones de longitudes, capacidades, qué cultivos de cereales había por la zona, qué tipo de edificaciones había en cada aldea, también cuáles eran las piezas más representativas de un molino, qué tipo de medidas o de objetos para medir utilizaban en los molinos. Eso también nos llevaba al curso de los ríos, el tipo de cuidados de las orillas de los ríos y de los regatos, de los afluentes, cuál era o cómo debía ser un consumo responsable de agua, qué tipo de alimentación sana y saludable debíamos recomendar, el ciclo del maíz, del centeno, del trigo. También llegamos a estudiar tipología de prendas de vestir, horas de sol, horas de sombra, relojes de sol y muestras pictóricas con temáticas de agua. Con esa temática, cuando trabajamos el patrimonio y vinculamos a las familias, estábamos posibilitando que ellas y sus hijos pusiesen en funcionamiento distintos modelos de pensamiento, como el analógico, crítico, creativo, deliberativo, sistémico, ya que había un tanto por ciento muy elevado de actuaciones que tenían que realizar los alumnos que necesariamente tenían que realizar con sus familias y a veces fuera del horario escolar. Con las familias no les quedaba más remedio que identificar, conocer, comparar, clasificar, realizar analogías y categorizar. Desarrollábamos, como ya os dije anteriormente, las 7 competencias básicas casi de forma simultánea. Algunas de las actuaciones más relevantes eran, con cada temática a trabajar realizábamos un mapa conceptual o cognitivo que estaba en un lugar visible en las aulas, pero al mismo tiempo a través del blog de la temática, el blog del aula, el blog de centro, se ponía en conocimiento de las familias. Con las TICs teníamos un grupo también de WhatsApp donde le colgábamos información a las familias y a través del blog también le hacíamos visible este mapa conceptual, con lo cual sabían qué íbamos a trabajar, cómo lo íbamos a trabajar y qué actuaciones iban a realizarse. Por lo tanto, las TICs eran para nosotros como un espacio de comunicación y de información. Al mismo tiempo, hacíamos con ellos recogida de información para establecer unos conocimientos previos. Nuestro alumnado realizaba entrevistas con las personas mayores. Otra de las actuaciones que nos dio mucho resultado era Déjate atrapar por los tesoros, que era búsquedas de tesoros patrimoniales en el entorno. A través de pistas que le dábamos y que confeccionábamos, pues los alumnos con sus familias
los viernes, los sábados y los domingos tenían que localizar esos tesoros. Al mismo tiempo, diseñábamos conjuntamente con el ayuntamiento o con instituciones privadas o empresas privadas rutas medioambientales relacionadas con el recurso patrimonial que estábamos estudiando. Al mismo tiempo, también realizábamos resolución de enigmas, vais de inteligencia sobre el recurso patrimonial y también realizamos, para implicar a las familias en el proceso educativo, de un calendario competencial de Eurociudad Tuy Valensa, que os lo tengo aquí y ahora os lo entregaré para que lo vayáis viendo. O sea, no es más que el desarrollo de las 7 competencias básicas en el contexto no educativo, en el contexto familiar y en el contexto social. Visibilizábamos patrimonio de la Eurociudad Tuy Valensa y hacíamos propuestas de trabajos los fines de andainas o de descubrimiento de patrimonio los fines de semana, tanto de la zona de Tuy como de la zona de Valensa-Domiño, que conforman la Eurociudad. Al mismo tiempo, cada uno de los días de la semana llevaba otra serie de actividades para realizar las familias y el alumnado que no tenían relación con el patrimonio, pero que sí ayudaban a desarrollar las competencias básicas. Pero lo que teníamos claro era que este calendario competencial y de aprendizajes básicos para la vida era necesario incluir el descubrimiento de ese patrimonio natural, cultural y artístico que tiene la Eurociudad Tuy Valensa. Deciros que, aunque este calendario se entregó a las familias de nuestro centro educativo, tuvimos demandas de la población, de la ciudadanía, y que todas las actividades que realizamos de descubrimiento del patrimonio cultural, etnográfico y natural de la Eurociudad estaba abierto a todas las personas que quisieran participar. Estaba publicitado por los medios de comunicación y sobre todo por la Radio Municipal de Tuy. Por lo tanto, de repente nos encontrábamos con 40 familias, 30 niños y otras 30 ciudadanos y ciudadanas de Tuy y de Valensa que querían acompañarnos. Por lo tanto, lo que tratamos de hacer era de abrir las puertas y de abrir las ventanas de nuestro centro educativo a la realidad social y cultural, y hicimos posible que las familias se implicasen en nuestro centro educativo y se implicasen en el proceso educativo. Cuando somos capaces de hacer este tratamiento con las familias y este tipo de relaciones, podemos decir que el índice de éxito escolar se incrementa porque entienden qué enseñamos, por qué lo hacemos y para qué les va a servir. Al mismo tiempo, hay otro elemento fundamental, y es que la legislación siempre nos habla de que los aprendizajes deben ser a lo largo de toda la vida, que los ciudadanos y que los seres humanos tenemos que aprender de forma continuada y que la educación tiene que ser abierta y no tiene que ser un ámbito cerrado solo hasta la educación obligatoria o bachillerato. Y con al tratar de abrir el currículum a las familias, estábamos también posibilitando que esas familias se formasen y que esas familias aprendiesen. Y entonces era como una educación muy viva y muy permanente a lo largo de los años en que sus hijos están escolarizados en nuestro centro educativo. Deciros un detalle que para nosotros es importante, y es que al establecer relaciones vivenciales y relaciones sociales y un proceso de socialización familia-escuela y familia-escuela-sociedad, familia-escuela-ciudadanía, permite y favorece que muchas veces poner en contacto a distintas familias con la ciudadanía abre puertas incluso a encontrar un puesto de trabajo. Y eso para nosotros, con lo que está cayendo, que 3, 4, 10 familias, por abrirles una puerta, una ventana a socializarse con nosotros,
lograsen un puesto de trabajo, para nosotros fue un proyecto, sigue siendo un proyecto enriquecedor. No es algo puntual ni añadido, no es algo sistemático en que cada curso escolar retomamos. O sea, es una vivencia y una vivenciación total familia-escuela.